El crimen fue menor es un podcast de poesía de Radio Artes. Soy Fernando Montenegro, profesor de literatura en la universidad. En este podcast invito a un lector o lectora de poesía y le pido que nos lea un poema que le haya arruinado la vida. Después de la lectura comentamos el texto y nos dejamos llevar por él hasta que nos deje mudos o hasta que nos boten del estudio. Este podcast se graba en los estudios de Radio Artes en Guayaquil, Ecuador, y lo pueden encontrar en la página de la radio www.radioartes.uartes.edu.es y también en Spotify. En este 10º episodio de la segunda temporada he invitado a Daniela Alcíbar, escritora ecuatoriana, autora de las novelas Lo que fue el futuro y Siberia, así como del libro de ensayos Para rayos. Daniela es también crítica literaria y catedrática y actualmente es la directora de la Casa Carrión en la ciudad de Quito. Dani, muchas gracias por venir, por asomarte, me encanta. He estado planeando este episodio desde que sabía que venías a Guayaquil, así que me encanta tenerte aquí. Gracias, Fer, por la invitación. La verdad es que el formato del podcast me parece espectacular, hermoso. Me hizo un poco al principio medio paniquearme porque, viste, cuando te dicen qué poema te arruinó la vida y es como, no sé muchos, ni nada. Claro. Pero finalmente me vinieron a la mente varios y fue lindo elegirlos. O sea, todo me parece muy bello. Gracias por invitarme. No, me encanta que estés aquí. Yo pensaba en las lecturas que he hecho de tu obra, de tus novelas, de tus libros de ensayos también. Y pensaba, claro, Dani no es poeta, ¿no? Pero primero en su prosa hay como una tensión poética siempre muy fuerte. Y has escrito sobre poesía, ¿no? En tus ensayos. ¿Cuál ha sido tu relación con, más allá de los géneros, ¿no? Porque es complicado hablar de eso, pero ¿cuál es tu relación con esta cosa que llamamos poesía? A la larga es un podcast de poesía, whatever that means. ¿Cuál es tu relación con eso? Bueno, es una relación de envidia y de deseo. Yo quisiera, digamos, como tú dices, en lo que yo escribo hay una relación tensa con la poesía, tensa en el sentido de que siempre está como un poco puesta en cuestión esa distancia con la posibilidad de la palabra, del lenguaje, por neutralizar el significado, ¿no? Por dejar de significar. Siempre me estoy preguntando sobre la posibilidad de que el relato encuentre por sus propios medios, en sus propios dispositivos, la pausa que implica la poesía con respecto al significado, ¿no? Pero claro, yo siempre me encuentro en un lugar deficitario con respecto a eso porque la narración es como que te arrastra, ¿no? La narración, el relato es siempre sucesivo, siempre va para adelante. Entonces lo único que tú puedes buscar si es que estás en el relato escribiendo eso es encontrar paréntesis a eso, ¿no? De hecho, mi tesis doctoral, que fue sobre Sergio Chaifek, en lo que se centró fue en la imagen paisaje, que le llamé yo, como dispositivo que ponía en una especie de pasmo a la sucesión narrativa, ¿no? Que lograba insertar estos lapsos de fijeza, estos lapsos de quietud, de no narración adentro de la narración, y en ese ejercicio lograba como desordenar, desviar la naturaleza sucesiva, cronológica de la narración. O sea, me obsesionaba eso, claro, ¿no? No, está increíble. Porque hay como una tentación siempre en seguir narrando, me imagino, es muy ¿no fuerte. es cierto? Y la imagen aparece también como resistencia. Así es, exactamente. La imagen se resiste a digamos, hay un filósofo español que se llama José Luis Pardo, que tiene un librito chiquito muy bello que se llama Sobre los espacios. Es sobre Cézanne y no me acuerdo sobre quién más. Y ahí él dice una cosa que para mí fue muy iluminadora, que es que la imagen sola no significa. O sea, una imagen suelta, una imagen no acompañada de otras imágenes que le hacen, no sé, una constelación, no significa nada dice, es muda, ¿no? Nada en sí misma, claro. Así es. Yo tengo un libro, de hecho, chiquito, que ahora está por salir la versión completa, que empecé a escribir en 2017, que se llama El silencio de las imágenes, porque me fascina la imagen como esta aparición muda, ¿no es cierto? Que en los términos blanchotianos dice él que la imagen es irrevelada y sin embargo patente, ¿no? Esta inminencia que implica toda imagen, inminencia con respecto al significado, al sentido, pero que está justo en el lugar previo, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me
genera deseo y envidia de la poesía, a pesar de reconozco que no puedo, o sea, simplemente, y acá uno tiene que entender lo que puede y lo que no puede. Pero en tus libros hay unas imágenes, en tus ensayos, o sea, yo sí veo como una cercanía. Ahorita veníamos hablando de eso en un ascensor que por suerte siguió su curso hasta aquí, de la cercanía que para mí existe, por un lado entre la teoría y la poesía, por otro lado entre el ensayo y la poesía, porque hay poetas que han sido ensayistas brillantes. Montalbetti es el ejemplo que se me viene más rápido a la mente. Que está en la colección de ensayos que publicaste en la Casa Carrión. Sí. Ahora, algo de esto que mencionas y Blanchot, que aparece en algunos de tus ensayos también, de lo que yo recuerdo, entonces en algunos de los ensayos en los que sí hablas sobre poesía, me acuerdo uno de César Dávila, que yo recuerdo mucho, pero veo mucho de estas preguntas por la poesía, de este interés, digamos, esta tensión y deseo, también en Rodinás. Es posible en el Juan José Rodinás, que es el poeta que vamos a leer hoy. Eso es lo que te interesa en especial de él. Yo admiro muchísimo la capacidad de Juan José para la creación de imágenes, ¿no? Es una cosa que a mí me sorprende mucho, y también esta cosa que está muy puesta en juego en algunos de sus libros, que es como el título y entre paréntesis una pregunta, y que luego se desenvuelve o se despliega de modos diversos en el poema, y que yo admiro mucho y que tengo como fijado, se lo he dicho a él varias veces, en el epílogo que él escribe a Los Páramos Inversos, que es esta gran antología de toda su poesía hasta el año, no me acuerdo hasta qué año, y que creo que se llama epílogo, de hecho, en todo caso funciona como un epílogo, y es un poema en prosa que tiene una sintaxis argumentativa, ¿no? Tiene por lo tanto, por ejemplo, entonces, sin embargo, pero claro, esos sintagmas, digamos, de argumentación están conectando, son una proliferación de imágenes, de una potencia y de una sustracción con respecto al sentido que a mí me vuelve loca. O sea, es como tú estás leyendo y tienes un ritmo argumentativo y lo que se está argumentando es la pura imagen articulada, no se sabe bien cómo. Entonces, a mí eso es increíble, porque esas son las típicas palabras, o sea, son muy sorprendentes, no puede, pero son las típicas palabras que en un taller de poesía o un editor te va a decir, eso no va en un poema, ¿no? Y aparecen de esta manera casi milagrosa. Es impresionante, o sea, a mí eso me impresiona, es algo que veo en otro poeta que he estado leyendo últimamente, que se llama Rodolfo Inostroza, ¿no? Como una especie de sintaxis argumentativa, pero que argumenta la pura imagen, ¿no? O sea, eso es lo que yo quisiera hacer. Claro, no hay eso, que creo que alguna vez que hablamos también, creo que conversábamos, o probablemente ya estoy alucinando, pero y lo dijiste ahorita, ¿no? Esta resistencia a pensar que el lenguaje tiene que significar algo como muy concreto. Sí, y eso es esto, ¿no? Y eso es esto, sí. Y es como la sustracción con respecto al significado, pero no con respecto, digamos, en términos de Montalbetti, al sentido como dirección, ¿no? O sea, esto está yendo a algún lado, yo sé. Y además está conmocionando. Yo creo que no existe la posibilidad de una experiencia estética o poética del lenguaje sin conmoción. Entonces, tratar de dilucidar, ahí vendría el trabajo crítico, pero que tiene que ser muy fino, ¿no es cierto? Hay que tener esas mismas herramientas para poder pensar en estos términos. ¿Por qué me está conmocionando algo que no me está, en principio, diciendo nada? Me está llevando hacia un lugar, pero no me está diciendo nada. ¿Por qué esto me genera esta conmoción afectiva, espiritual, intelectual, ¿no? Este poema aparece en Cuadernos de Yorkshire, ¿no es cierto? En el de 2019, si no estoy mal. Creo que sí. Y este poema en particular, algo que nos quieras decir antes de pasar a la lectura y después a comentarlo. Sí, a mí este poema me hizo llorar profusamente y, digamos, hay algo de misterioso, algo del orden de lo misterioso, que sin lo cual siento que la literatura no tendría sentido, que es estos lugares, estos puntos de confluencia entre la vida y el objeto, ¿no? Poético. O sea, y eso ocurre de formas no causales, ocurre de formas inexplicables, ¿no es cierto? Que quedan en el reino de lo incierto, pero que tienen un peso de verdad absoluto. Entonces, cuando yo leí este poema por primera vez, su ritmo y sus imágenes y la pregunta que él hace, que ya vamos a leer, no las voy a spoilear, a mí me
me conmocionó muchísimo porque lo leí en las cercanías del acontecimiento de la muerte de mi primer hijo, Benjamín. Entonces me conmocionó mucho, pero además el poema se llama Infinito de Junio. Junio para mí es un mes muy importante porque es el mes en que nació y murió mi hijo, ¿no? Entonces yo sentí de forma muy contundente y muy determinante cómo la vida hace sus cosas, ¿me entiendes? Y me parece que la literatura, la poesía y la literatura en general son dispositivos que en principio deberían hacer más vivible la vida. Hay un ensayo de Barthes que yo siempre cito que se llama Chateaubriand, Vida de Rancé, donde él se pregunta en un momento y de forma muy abrupta y de forma casi como desconectada de toda la argumentación que viene haciendo previamente crítica sobre Chateaubriand y su obra Vida de Rancé, y dice, pero entonces la literatura sirve para algo. Es cierto que no sirve, no nos cura de la enfermedad de envejecer y morir, es cierto que no nos va a restituir, es cierto, pero tal vez sirva para sufrir menos. La literatura quizás sirva para sufrir menos. Y a mí eso yo cuando leí ese ensayo hace, no sé, 15 años por primera vez, dije esto, o sea... Y aparte en especie de desvío, ¿no? Así es. Claro, él en ese ensayo viene argumentando de una forma muy bella, igual, de una forma muy precisa y muy hermosa, pero en un momento es como que tú ves, y incluso hay un salto como de una línea en blanco, donde tú ves que el tipo abandona esa argumentación y dice lo que en realidad está queriendo decir, porque viene hablando de la muerte, del olvido, no sé qué, o sea, como que sientes, como él mismo dice, ¿no? Como el cuerpo del escritor, del ensayista en ese caso, simplemente tiene que abandonar la argumentación para hacerse la pregunta que realmente lo viene atormentando. Sí. Y por la cual es que emprendió toda esta aventura crítica, ¿no? Pero sirve para algo todo esto, si no me hace inmortal, si no me va a salvar de la muerte, si no me va a salvar de la vejez, bueno, tal vez sirva para sufrir menos, dice él, y en esa formulación como entre modesta y también como soberana, tú dices, no sé si exista una función más importante que esta, ¿no? De cualquier cosa. De cualquier cosa. La ética es eso, ¿no? Las formas de potenciar la vida, de hacer más vivible la vida, ¿no? Entonces, si alguien me preguntara por qué la literatura, yo diría porque me hace sufrir menos, ¿no? Y en este caso, en el caso de Infinito de Junio, yo me encontré, por supuesto que me hizo llorar, pero muchísimo tiempo, o sea, 2 horas, no sé, seguidas. Pero también, y sin que yo piense en ningún momento que el poema se trata sobre algo similar a lo que yo viví, ni nada, o sea, y eso lo hace más bacán, digamos, que haya un cruce de impersonalidades que colisionan y se escuchan mutuamente, ¿no? La experiencia que a Juan José lo haya hecho escribir esto no es la misma que me hace a mí llorar cuando lo leo, y sin embargo yo por este poema me siento escuchada, ¿no? Y me trae unas imágenes de alegría y amor que tienen que ver con mi hijo, aunque no tenga eso nada que ver con la génesis material y objetiva. Entonces, esos son los caminos misteriosos de la escritura, que son los que a mí me fascinan y los que a mí me hacen pensar que la literatura en efecto puede hacerte sufrir menos. No me va a curar del dolor por la muerte de mi hijo, pero en un momento determinado me va a hacer sentir acompañada y me va a traer imágenes de vida que de alguna forma hacen más viva la vida de mi hijo, la mía, y de este duelo lo hacen, ¿me entiendes? Entonces, esos caminos misteriosos son los que a mí me sorprenden siempre. Y yo, o sea, creo que me hace sentir igual ese poema respecto a cualquier experiencia. Yo tengo una teoría de lo que se puede tratar, que podemos conversar después. O sea, me parece un poco claro, incluso por contexto, pero tienes razón. O sea, creo que estos poemas, esas escrituras que son más radicales para nosotros cuando leemos, aunque hablen de un monarca, ¿no? Algo pasa ahí, ¿no? Así es, algo pasa ahí. Bien. Chuta, va a estar buenísimo esto entonces. Vamos con la lectura del poema, si te parece, Dani. Sí. Esta es Daniel Alcíbar, que leerá el poema Infinito de Junio del poeta ecuatoriano Juan José Rodinás. Infinito de Junio. Un bosque que crece en los límites del bosque y anula el primer bosque. Así llorarás con piedras en los ojos, con manos en las nubes que recorren la noche. Así lloraré cuando volvamos a vernos en ese nunca recubierto de flores. ¿Te imaginas lo que hubiese sido nuestra vida si nuestra vida hubiese sido nuestra? Algo ligeramente hermoso, una casa vacía, donde un cerdo celeste recorre mis dibujos, donde el paisaje siembra su paisaje y la muerte no existe. Esto fue una lectura de Daniela Alcíbar del poema Infinito de Junio de Juan José Rodinás, publicado
originalmente Cuadernos de Yorkshire. No sé por dónde empezar. Entonces, ¿qué es la primera sensación que se te viene al cuerpo cuando lo vuelves a leer, ahora que lo lees en voz alta, a este poema? Es una sensación de alegre imposibilidad, de lejanía dichosa. La pregunta, como yo te decía, ¿te imaginas lo que hubiese sido nuestra vida si nuestra vida hubiese sido nuestra? O sea, y las imágenes con las que responde, la modestia con la que responde, ¿no? Algo ligeramente hermoso, ¿no? Hay una cosa perdida, irremediablemente perdida ahí, pero el tono de la respuesta no es oscuro, sino luminoso, ¿no? Una casa vacía donde un cerdo celeste recorre mis dibujos, donde el paisaje siembra su paisaje y la muerte no existe, ¿no? Sí. O sea, hay algo ahí que uno puede pensar en términos de condición humana, pero que habla como también en un registro de lo íntimo, de lo familiar, ¿no? Ahí está la casa, ahí están los dibujos, ¿no? La casa y los dibujos. ¿No? Entonces tiene este entrecruce de lo pequeño, ¿no? Para mí el tema de los dibujos y el cerdo celeste me lleva casi fatalmente a unas imágenes infantiles, claro, ¿no? Pero también es un paisaje donde la muerte no existe, entonces ya como que va de esto chiquito, de esto pequeño doméstico a una cuestión, no sé cómo decirle, no quiero decir metafísica, pero sí como existencial, ¿no? Claro, y ese lugar donde la muerte no existe, aquí podemos ir en un montón de direcciones, pero capaz para tomar ese último verso, luego capaz regresar a la pregunta, pero ¿cuál es ese lugar donde la muerte no existe? ¿Es justo la infancia o lo estoy viendo mal, no? Porque hay un momento en el que uno se da cuenta, sí, alguien se da cuenta, sí, que va a morir, así que el resto van a morir, como que se entera, ¿no? Sí, es muy terrible. Sí, es muy terrible. Pero efectivamente hay un momento donde la muerte no existe, entonces estamos en ese momento donde sí, no escribe, sino dibuja, ¿no? Sí, este niño. Sí. Sí, hay un tema ahí, esto que me dices me hace acordar a un prólogo que escribe Silvio Mattoni a la edición de Adriana Hidalgo de erotismo, me olvidó el nombre del libro de Bataille, erotismo, sí, literatura y algo más, un nombre hecho de 3 palabras. El prólogo de Mattoni es bello, bellísimo. Y él hace una imagen, dice, el momento en que el niño mirando a la noche por la ventana pierde el marco y como que le cae la certeza, ¿no?, de que morirá. Ese salto que siempre es misterioso, ¿no? Cómo entramos al lenguaje, es decir, a la concepción temporal que tenemos de la vida, ¿no? Y donde podemos ya recordar. O sea, esto es lo paradójico. Donde empieza a existir la experiencia, claro, ¿no? Claro. O donde la experiencia adquiere un sujeto, sí, ¿no? Una narración. Una narración. Porque lo paradójico es que el momento... Yo creo que sí me acuerdo. El primer momento en el que caché, creo, pero es muy intuitivo, sí, ¿no? Sí. O sea, pero efectivamente es como cuando uno se acuerda de un sueño, solo se acuerda ya casi como cuando está hacia el final el sueño, ¿no? Como el remate sí, del sueño, todo lo que pasa antes es muy nebuloso, es medio parecido. Y es como el recuerdo de que me entero de que me voy a morir. Lo que hay antes de eso es algo parecido a esta memoria en la que está pensando el francés, que se me acaba de ir el nombre, el filósofo francés de materia y memoria, Bergson, ¿no? Ahí hay una cosa de una memoria como muy intuitiva. Sí, sí. Te da la sensación que lo que está tratando de hacer aquí Rodinás es ir hacia esa memoria que todavía no tiene sujeto, que todavía no tiene narración. Sí. Y que lo logra. Yo creo que hace esto que dice Barthes en su lección inaugural, que es hacerle trampas a la lengua, hacer trampas con la lengua, ¿no? O sea, cómo nombrar porque lo que determina la infancia es que no tiene lenguaje, ¿no? Si no tiene lenguaje, el flujo de la experiencia no está segmentado, no está... Es el continuo, Bataille le llama el continuo, ¿no? Que según él solo se puede alcanzar en los raptos de éxtasis, en los momentos de éxtasis místico o sexual, ¿no? Y también por medio de los raptos poéticos, ¿no? O sea, de estos instantes que una vez más los pienso así, como la instauración momentánea, fugaz, de continuidad absoluta, soberana, en medio de este paradigma en el que vivimos, que está determinado por el lenguaje, ¿no? Entonces esa forma de quemar todos los puentes e ir instantáneamente allá, al lugar
de la experiencia sin sujeto, porque solamente en ausencia del sujeto la muerte puede no existir, ¿no? Pero lo que a mí me conmociona, una de las cosas que me conmociona mucho este poema es que esto está formulado desde, digamos, el punto de enunciación de esa pregunta, es muy melancólico. O sea, preguntar a ese tú que es misterioso también, ¿no? ¿Te imaginas lo que hubiese sido nuestra vida si nuestra vida hubiese sido nuestra, ¿no? Yo te quería preguntar ahí porque la palabra nuestra está 3 veces en esa pregunta. Así es. ¿Qué se trae ahí? No lo vamos a responder evidentemente, pero hay una cosa con la repetición, obviamente en todo el poema, pero aquí dice nuestra, ¿no? ¿De qué está hablando? Es claro que hay una evocación amorosa, ¿no? Uh-huh. Y asimismo familiar, doméstica. Por eso para mí es medio imposible no relacionarlo con por el tema de la muerte y por el tema de lo doméstico y por la aparición de lo infantil muy indirecta, pero para mí muy, muy innegable, y por la consignación de un pasado, ¿no? De un pasado indefinido, ¿no? Lo que hubiera sido nuestra vida si nuestra vida hubiera sido nuestra. O sea, es en una economía, digamos, en esa repetición que tú mencionas, y en el tiempo verbal de la pregunta, ya se están jugando una serie de cuestiones, claro, de una comunidad perdida que se anhela y que se ama en un presente, no sé si de devastación, pero sí de mucha evocación, ¿no? Claro. De muchísima añoranza. Sí. Y me parece que hay también la idea de que con otra persona, cualquiera que sea, ¿no? Pero en el caso especial de un padre o de una madre y un niño, una niña, esto quizás es uno de los casos que no ocurre. Normalmente cuando pensamos en el recuerdo y en los recuerdos compartidos, pero estamos en esos términos, casi en términos de contenido. Pero a mí me parece conmovedor de esta repetición, de seguir insistiendo como en esta comunión o en comunidad, de que también nos olvidamos las mismas cosas. O sea, que hay un territorio ahí y que compartimos ese olvido, ¿no? Por eso la frase que más subrayé aquí es en ese nunca recubierto de flores, ese nunca que no pasa, ¿no? Ahora, al final sí que aparece la respuesta del recuerdo de la infancia, que es tremendo, ¿no? Pero ahí, ¿qué función tú le ves en general a las preguntas? Porque también como ensayista y la poesía en general del Juan José Rodinás está acribillada de preguntas y de este tipo de especulaciones, ¿no? Sí. ¿A dónde crees que nos lleva esa preguntadera, pues, en este caso? Yo siento en la poesía de Juan José en general, y quizás este es el libro en el que menos ocurre eso, ¿no? Porque hay otros en los que, Barrio de Campo, y bueno, muchos otros en los que la pregunta es casi que el centro, ¿no? El centro formal. Y creo que tiene que ver con una posición de la voz que, digamos, que en este mismo tren o en este mismo tono argumentativo que yo te decía, que a mí me parece que es bastante constante en su poesía, se cuestiona los problemas del mundo en términos estrictamente poéticos, ¿no? Y entonces para cuestionarse hay que preguntar, ¿no? En esa ruptura, en ese desvío, además de las preguntas que son todas siempre muy, muy raras, ¿no? Hay una posición subjetiva de un punto de vista sobre el mundo que quiere ser estrictamente poético, ¿no? Y en ese sentido se hace muy político también. Porque no son preguntas, digamos, no son las preguntas que se haría Heidegger, digamos, claro, sobre la existencia y cosas así. Y esta pregunta, yo me animo a pensar que quizás en la repetición está también este balbuceo del niño que pregunta con redundancia, ¿no? O sea, cuando está preguntando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y esta pregunta me parece que también tiene ese carácter, pero en general, ¿no? O sea, Rodinás parece que se pregunta por juguetes y por qué el río no va por aquí o por qué no está entubado, lo que sea, ¿no? Verdad, sí. Esas imágenes alucinantes. O sea, a mí me parece interesante que justo la poesía, ya lo has explicado un poco, no se haga esas preguntas grandilocuentes de la filosofía, sino estas preguntas un poco menores, ¿no? También lo ves en el ensayo, o sea, también crees que un buen ensayo, pensando también en tu trabajo, se hace como estas preguntas no trascendentales, ¿no? No metafísicas, y a partir de ahí también se plantea como una experiencia en sí misma el ensayo, porque yo veo muy cerca esto de tu propio trabajo. Sí, o sea, lo que ocurre con lo que dice, por ejemplo, Adorno en el ensayo como forma es que el ensayo no quiere eternizar, digamos, buscar lo eterno en lo pasajero, sino eternizar lo pasajero.
¿no? Y luego Giordano va a decir, por ejemplo, en su lectura de los 9 ensayos dantescos de Borges, va a decir que es una lectura espectacular de una lectura espectacular, ¿no? O sea, es una lectura espectacular la de Giordano sobre Borges, de una lectura espectacular de Borges sobre Dante, ¿no? Entonces, en ese ensayo, él recoge La última sonrisa de Beatriz, que es el último ensayo de los 9 ensayos dantescos de Borges, donde el tipo, que era un herético, que es la condición del ensayo, ser herético, relee toda la Divina Comedia, concluyendo que en realidad Dante escribió eso para volverse a encontrar con Beatriz. Pero no solo para volverse a encontrar con Beatriz, sino para volverla a perder. Dice luego Giordano, para quedar cautivo de su desaparición, ¿no? Mira esa imagen, mira esa imagen. Entonces es la lectura irreverente que finalmente termina hablando, o sea, digamos, en contraposición con las lecturas alegóricas de la Divina Comedia. Borges se planta a leer un detalle que le suena raro, que ese es el método del ensayo, ¿no? Aquí un detalle me suena extraño, aquí esto no funciona en armonía con los grandes aparatos de la crítica canónica que han leído aquí, una alegoría sobre la virtud, el pecado, bla, 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 y que hacen simplemente que Beatriz sea un compendio de la virtud, ¿no? Pero Borges dice, no, eso no me suena a mí. Suena como que es así. ¿Por qué me angustia este momento en que Beatriz le sonríe por última vez a Dante y se aleja para siempre de él? ¿Por qué esto me genera la extrañeza, la cosa uncanny, como ominosa del sufrimiento más extremo en el paraíso? Y luego compara con unos amantes, Paolo y Francesca, que en el infierno tienen un amor que se envidiaría en el paraíso, ¿no? Entonces, claro, aunque no se pueden tocar, pero se pueden ver. Pero están ahí, pero se aman, ¿no? Sí. Lo que ocurrió con Beatriz es que Beatriz en la vida real lo rechazó y lo humilló públicamente a Dante, y luego se murió a los 24 años, o sea, difícil imaginar, y el tipo no pudo salir de ahí nunca, ¿no? Y se mandó, según Borges, toda la Divina Comedia para volverse a encontrar con Beatriz. Pero digamos, es tan genial porque la Divina Comedia es su obra, ¿no? Y la escribió en la hipótesis de Borges para volverse a encontrar con Beatriz. Pero en ese encontrarse, ¿qué ocurre? Que lo vuelve a dejar. Lo vuelve a perder. ¿No? Y entonces él dice dice Giordano, como la obstinación del amante, ¿no? Que quiere y se obstina en quedar cautivo de la desaparición de la amada. Uh-huh. Entonces, si tú te fijas, el método ensayístico ahí es como ir a un detalle menor en principio, ¿no? Que no te va a explicar en la totalidad de una obra así monumental como la Divina Comedia, hacer una hipótesis en principio menor, ¿no? En principio menor con respecto a estos grandes sistemas, pero devenir, digamos, en un punto trascendental, ¿no? Lo que ocurre con ese movimiento de la pregunta ensayística es que deviene fundamental, deviene trascendental. Si tú piensas, por ejemplo, en los ensayos de Berger sobre Vincent van Gogh, ¿no? Sobre sus dibujos, él hace mucho énfasis en que la cama es solo una cama, que la silla es solo una silla, que no es metáfora de un trono, y que el árbol del olivo es el árbol de olivo que Vincent veía todos los días durante sus últimos meses en Arles, a punto de morir, y que ese árbol es solo un árbol, no es un símbolo de otra cosa, pero que ahí se expresa, en esa caligrafía del dibujo, se expresa un amor por las cosas, incluso en el momento más álgido de la tristeza, la cercanía con la muerte, ¿no? Que es el momento de la pérdida. Que es el momento de la pérdida total, ¿no? Entonces tú te das cuenta como una lectura, yo le digo modesta porque a mí la modestia me parece un gran valor, sí. O sea, me parece un gran valor, ¿no? Sí. Los escritores que yo más, no sé, tal vez estoy generalizando, pero un escritor, por ejemplo, que yo admiro demasiado, que es Sergio Cheifek, yo lo calificaría sobre todo de modesto, ¿no? Deviene por movimiento impersonal, impropio, pero inevitable también, pregunta fundamental sobre el mirar, ¿no? En el caso de Berger, sobre el amor, en el caso de Borges, ¿no? Y acá, en este poema, yo siento un poco lo mismo, ¿no? La pregunta es una pregunta íntima y las imágenes son imágenes domésticas. Pero ¿quién no ha pensado lo que sería la vida si nos perteneciera, ¿no? Si existiera verdaderamente un paisaje donde la muerte no existe,
¿no? Entonces, deviene no metafísica porque no nos interesa, pero sí deviene fundamental, ¿no? Porque me encanta, y es verdad, que hay una modestia en en este poema, Sí. que esa respuesta a la que ya hiciste referencia, algo ligeramente hermoso. Y está otra vez ahí, ¿no es cierto? Estas palabras el adverbio, ¿no es cierto? Que se desaconseja en la poesía, pero que es justamente revelador de la modestia, que por un lado me parece que es una modestia que ocurre a partir de lo abrumadora que puede ser la experiencia de la pérdida, ¿no? O de la revelación de la muerte. ¿Y crees que también de la belleza de eso? O sea, de la belleza de la pérdida en sí mismo. Me estoy aguantando las ganas de llorar. Pues, qué bestia, o sea, porque es en efecto eso, ¿no? O sea, hay como una afirmación modesta, ¿no? De un poco, para mí es como de el condicional, ¿no? Si hubiese sido nuestra, con ese presente, digamos, también absoluto, ¿no? Cuando él dice algo ligeramente hermoso y despliega esas imágenes están presentes y son reales, ¿no? Y son innegables, ya existen, ya son una forma de vida. Simplemente es una forma de vida que afirma su propia ausencia, ¿no? Que es lo que la imagen, según cierta teoría que a mí me interesa, hace, ¿no? Como dice Blanchot, la imagen es irrevelada y sin embargo patente. O sea, esto es una serie de imágenes de lo que no fue, pero se presenta no lo que el objeto ausente vendría a reemplazar, sino la ausencia misma de ese objeto. Y aparte, me hace full sentido lo que dices, ¿no? Y por supuesto que aquí nos ponemos a llorar y nos abrazamos, no hay ningún problema. Pero hay algo que me asombró de este poema cuando leí, ¿no? Y yo cuando he tratado de pensar, de escribir sobre mi infancia, qué sé yo, que es algo que he estado haciendo últimamente, mi primera intuición es tratar de llenar el texto, la cosa, el recuerdo con imágenes, y tratar de acordarse qué pasó por ahí. Y acá él dice primero una casa vacía, ¿no? Sí. O sea, como aceptando la derrota, ¿no? De decir, ahí está esa modestia, ¿no? Sí. Y luego lo que sí encuentra es los dibujos. Que para mí uno de los dibujos es el cerdo celeste dibujado. Nadie, los dibujos no existen sino solo ese dibujo, porque es como que está modestamente reduciendo toda una posible avalancha de recuerdos, ahí sí que medio haciendo lo contrario a Bergson, o desde cierto punto de vista más bien pensando lo mismo que Bergson. Tendría que pensar mejor en eso. Pero como está todo reducido a este trazo del dibujo, que es como el gesto del niño, ¿no? Sí. Que antes que dibujar, aprende a escribir y el dibujo es como un juguete, ¿no? Y los juguetes son una vaina que está en la poesía del Juan José Rodinal todo el tiempo, ¿no? Hasta los citas de Keats, no sé, son como un juguete con el que el man agarra y le mueve y tal así. ¿Ves ese, y también ves hay muchas aquí? imágenes de niños, Y ¿no? un montón de sí de mismo niños, como niños. claro, y ahora en lo último de los poemas que tienen que ver con su hija y de tal. Pero el juego como un mecanismo, no como un tema, porque eso es otra cosa, sino como un mecanismo de la escritura. Yo sé que suena como un lugar común, bueno, pero no. Sí es bien importante Así en este texto y en general en la escritura. Sí, ¿no? yo te iba a decir, o sea, también ahorita mientras tú hablabas, a mí lo que me salta también mucho de este poema es su dulzura. Tú sabes que a veces Juan José puede ser súper intelectual, ¿no? Súper abigarrado y se plantea unos problemas súper densos, ¿no? Y sus poemas, no en este libro, que es un libro como quizá más económico, más así, más como Infinito de Junio, pero sí en algunos que te llega como a abrumar la densidad, ¿no? Y este poema a mí me gusta muchísimo porque tiene algo muy dulce, ¿no? Y por eso también me hace mucho acuerdo a la infancia, a la niñez, y que finalmente la infancia y la niñez son territorios de pérdida, ¿no? O sea, esta cosa muy freudiana de volver a la posición fetal que uno puede comprobar cada vez que se encuentra radicalmente con el dolor, ¿no? O sea, este deseo de retornar a alguna matriz acuosa, oscura, calientita, ¿no? Esa cosa. Y yo siento que esa melancolía muy patente en este poema está aligerada, para usar una palabra cercana al adverbio que tú mencionabas,
por una dulzura muy, muy bella, ¿no? Sí. O sea, por un tono como que para mí es medio inasible, ¿ves? Como me cuesta, me cuesta formular, pero es un tono muy inasible como de dulzura, como de amor por un recuerdo, que además es un recuerdo inexistente, no es un recuerdo de lo que no ocurrió, ¿no? Como dice Giordano, volver a donde nunca estuve, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pienso que también se ponen en juego las cuestiones del juego. Hay un paper, digamos, pero es un ensayo simplemente maravilloso de Darío González, que es un filósofo argentino que vive en Copenhague hace 30 o no sé cuántos años, traductor de Heidegger, un tipo que es un genio. El ensayo, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero salió en la revista Badebeck de la Universidad de Rosario, está abierto para que... En un dossier que salió el año antepasado sobre el juego, es un dossier sobre el juego, coordinado por Natalia Biancotto para la revista Badebeck, donde escribe este ensayo Darío González. Y ahí se ponen en juego, perdón que repita tanto la palabra, unas cuestiones entre la infancia y la inocencia amoral de la infancia y lo terrible también, ¿no? Y lo terrible del juego, ¿no? Y trae una imagen de Medea, de Eurípides, en donde los hijos de ella, aún vivos, ella ya planeando su muerte, juegan con unos huesitos, juegan como un juego con unos huesitos, ¿no? Es un juego siniestro. Es un juego siniestro, ¿no? Entonces ahí en esa inocencia está como implícita, está como inoculada una fatalidad, ¿no? Y por pura contigüidad, no hay relación causal. Claro, hay no. Pura contigüidad, pura vecindad, ¿no? Que crea una zona de indiscernibilidad entre la vida pura y la muerte. Y eso también ocurre en este poema, pero en un tono muy ligero, digamos, no porque, digamos, no en un mal sentido, sino en un buen sentido, ¿no? En un tono muy amoroso. Yo siento un poema muy amoroso, de amor por lo que no fue. Claro, una dulzura badegiana, ¿no? O sea, de ese que uno no sabe, ¿no?, cómo reaccionar ante la gravedad del tema y de repente hay alguien que capaz no digo que está sonriendo en el poema. Y yo hace un rato, antes de que digas eso, pensé si es que había gozo en este poema, pero ahorita me parece una palabra quizás demasiado eufórica. Sí, muy eufórica para este texto, porque hay efectivamente esa... Yo sigo pensando en la palabra modestia, sin duda, ¿no? Hay una saudade que es como menos grave que la melancolía, ¿no? Que es este recuerdo placentero, ¿no? Como esta cosa... Sí, a mí ahorita ya me metiste en la cabeza la palabra gozosa, pero como... Pero no es eso. Pero no es eso. O sea, es algo más preciso, pero... Y la palabra saudade... Sí, puede ser que la palabra saudade funcione porque nos hemos quedado en las últimas líneas del poema, que son difíciles de pasar realmente. Sí, bueno, pero estos versos, así lloraré cuando volvamos a vernos, en ese nunca recubierto de flores. O sea, eso te asesina. Sí, o sea, el nunca recubierto de flores es demasiado, pero la idea de cuando volvamos a vernos, o sea, ¿me entiendes? Que hay como una articulación o una convivencia de imágenes demasiado potentes, como el nunca recubierto de flores, con una cosa como cercana, íntima, cuando volvamos a vernos, ¿no? O sea, así lloraré cuando volvamos a vernos, ¿no? En ese nunca recubierto de flores. Y siento que no hay como una condensación de las imágenes tampoco. Y está planteado desde el principio. Y quería ir un poquito al principio por esto. Porque dijiste la palabra saudade y entonces eso me hizo pensar en el principio del poema, que es algo que anoté en la lectura que hice ayer, ya muy noche, porque está otra vez la repetición, un bosque que crece en los límites del bosque y anula el primer bosque. O sea, para mí en ese sentido es un poema del exilio, ¿no? O sea, un poema de alguien que está pensando en el recuerdo del bosque, no sé, de arriba de su casa y está viendo un segundo bosque en donde vivía, ¿no? Sí. Que sí pasa eso. Está viendo un bosque vicario, ¿no? Claro. Y uno ve, o sea, cuando uno vive en 2 o 3 lugares en una cantidad de tiempo, o sea, tiene hasta sueños donde el argumento es con gente de Quito, no sé, pero el sueño es un lugar en otro lado. Sí me hizo medio posible eso. Y sí es verdad que hay
es un poema sobre la migración, sobre el exilio. Muchos poemas de este libro van por ahí, pero habla de un exilio mucho más fundamental, Sí, al final, que no es el irse de un país a otro, ¿no es cierto? Así es, es un exilio ontológico, ¿no? Claro. Y pienso mucho en la noción de experiencia aquí. Claro. Hay algo que se pierde siempre, ¿no? En la experiencia, es esa, la sensación, siempre esto que tú dices, cuando uno, por ejemplo, cuando uno ha vivido en 2 o 3 lugares. A mí me pasa siempre que vengo a Guayaquil, o casi siempre cuando puedo, que me voy a Urdesa, que fue mi barrio cuando yo crecí en Urdesa, y que vuelvo a la casa de mis abuelos, Ficus y Tercera y Ficus, perdón. Y regreso y me vuelvo a parar frente a la fachada de la casa de mis abuelos. Y este deseo de recuperar, ¿no? Algo que para mí, no es que sea un espacio eminentemente feliz, lo fue, pero también fue escenario de una serie de conflictos, bueno, de problemas, de melancolías infantiles. Yo era una niña muy melancólica, demasiado reflexiva, ¿no? No es volver a un lugar de felicidad, es volver a un lugar donde algo estaba completo, ¿no? Claro. Y la experiencia siempre implica que hay algo que se está perdiendo, hay un punto ciego. Entonces te paras al frente de la casa de tu infancia, que sigue, digamos, más o menos igual, al menos por afuera, y lo único que se hace evidente es que algo se ha perdido, ¿no? Y quieres penetrar esa superficie para entrar como al secreto de la completud, al secreto de esa infantil plenitud, y sabes que no hay adentro, ¿no? Sabes que todo se te muestra, como es la naturaleza del misterio, todo se te muestra y sin embargo algo falta, algo se ha perdido, ¿no? Y por eso creo, o sea, cuando hablo de la tensión o la vibración poética de tu escritura, y pensando en lo que leí más recientemente, es lo que fue el futuro. Ya. Y dónde están estas escenas aquí en Guayaquil, ¿no? O sea, están estas escenas de tu infancia, ¿no? En esta migración. Y no estás en búsqueda de algo concreto en el sentido de... Hay mucho de eso en la novela, evidentemente, pero normalmente en el tipo de escritura autobiográfica hay una concentración en los acontecimientos, en el contenido y en cierto sentido de la verdad. Sí. Tú estás buscando algo más fundamental, ¿no es cierto? Algo como un color, ¿no? Algo como un olor, algo como una forma que puede ser tan básica como una línea, que yo creo que es lo que está en juego en este poema. Por eso no acumula juguetes, o sea, por Claro. eso no dice, ay, el tractorcito y el Claro. ojito y el perrito, sino que hay algo como más esencial que perdemos, que es una forma, yo siento, ¿no? Sí. ¿Te hace sentido eso de tu Mucho. novela? De la Y novela. de la dices. novela, o sea, en esa búsqueda en la escritura de tu novela, Sí. que ahí sí que me parece como muy cercana a este poema. Ay, Dios te pague. No te creo, pero Dios te No, pague. sí. O sea, a eso voy, ¿no? Porque yo, el recuerdo que tengo de leerte y el recuerdo que me quedan de estos poemas, no son sensaciones. La sensación es quizás es algo que se va en un rato, ¿no? Y creo que tiene que ver como con unas formas más esenciales, que insisto, no puede ser como el dibujo de un cerdo celeste en una página, como ese grado Sí. de detalle, ¿no es cierto? Sí, todo lo que eso concentra y condensa, ¿no? Sí, a mí la verdad es que ya me cuesta, siempre me ha costado después de un tiempo de la publicación como volver a, porque Claro, ya me sí. parece que está horrible, ya me parece que no sirve. No, está increíble. Ay, gracias. Yo leí el año pasado Ya. y todavía tengo en la cabeza. O sea, le tengo mucho cariño. A todos mis libros les tengo cariño porque siempre me han ayudado, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora estoy emprendiendo, no sé cuál será el destino de eso, ni mucho menos, pero he emprendido algo que por primera vez me genera entusiasmo y que en donde en cambio estoy procurando podar, porque viste que incluso Siberia, que es una novela breve, pero sobre todo lo que fue el futuro, son como novelas expansivas, ¿no? Que proliferan en imágenes, proliferan en cosas. Y ahora estoy tratando como de podar, como de machetear la narración, o sea, como de sostener algún grado, algún modesto grado de lirismo en el sentido de imágenes, ¿no es cierto?, que van a ir formando inevitablemente una figura, un mapa o incluso una narración, pero podando las partes
más explicativas de que tiene inherentemente la narración, ¿no? Claro. Entonces, para mí esta es una cosa que te digo muy absolutamente embrionaria, pero que me ha generado entusiasmo porque me doy cuenta en ese pseudo método compositivo, como le querramos llamar, cómo las imágenes arman un mundo, ¿no? Uh-huh. Un mundo, y eso es lo que yo siempre he admirado de ciertos poetas o de cierta poesía, ¿no? En el caso, por ejemplo, que yo te decía del epílogo de los páramos inversos de Juan José, o sea, cómo yo estoy sintiendo que estoy leyendo el despliegue de una argumentación sin poder extraer de ahí ningún argumento en sentido estricto. O sea, la pregunta viene a ser, ¿qué tipo de argumento genera la imagen poética? ¿Qué tipo de relato genera la imagen poética podada de relato? Algo hace, o sea, o tal vez relato, ¿al qué sentido? En el sentido en que lo decíamos antes, ¿no? ¿Qué diré? ¿Hacia dónde me lleva esto, no? Y eso me parece interesante. ¿Qué significa? Mucho más que qué significa. Mucho más, o sea, claro, entonces yo ahora en este momento de mi vida pienso que mis búsquedas poéticas, lo estoy diciendo entre comillas, en mis novelas, eran fallidas porque no me había animado a como recortar todo lo que de explicativo necesariamente tiene la narración. Claro. No digo que ahora voy a escribir poesía, ni mucho menos, no me atrevería a decir eso, pero sí como que me dan ganas de explorar un tipo de relato que arme una imagen de imágenes con el mínimo posible de explicatividad. Claro, y ahí tiene full sentido, o sea, en esta búsqueda en la que dices que estás, que nos cuentas, que cuando me mandaste el poema de Rodinás, para mí Rodinás siempre en mi mente ha escrito poemas muy largos. Sí. No, poemas larguísimos, sí. Incluso estos poemas ya en prosa que son muy densos. Y este es un poema especialmente... Bueno, como yo no he leído completo Cuadernos de Yorkshire, pero he visto varios de sus poemas publicados en revistas electrónicas y sí entiendo que el proyecto de este libro es distinto, pero en mi mente este man escribe poemas muy largos y muy complejos. Así ¿no? es. Y algo similar a lo que tú me cuentas, me contó la Mariuxi Valladares, que estuvo justo aquí hace un año, ¿no? Que leyó exactamente hace un año. Deberíamos hacer como una fiesta anual. Y que leyó un texto cortito de Roy Sigüenza y ella mismo contaba. O sea, yo que escribía también estos poemas muy extensos, ¿no? En ese último libro que publicó, Acantile, creo, también está tendiendo a una escritura más concentrada, ¿no? Uh-huh, sí. ¿Qué crees que está pasando entonces, digamos, si ya son dos casos? O sea, ¿qué pasa con la escritura cuando... Tengo como una hipótesis, ¿no? Que como vivimos... Sí, en un mundo de la imagen, que la imagen prolifera y la consumimos en todo lado. Uh-huh. Pero también del texto. O sea, todo el tiempo estamos relacionándonos con los textos, ¿no? Uh-huh. Y los mensajes de texto en el WhatsApp o lo que sea, y las palabras están proliferando todo el rato. O sea, sí me da la sensación que la escritura, o la escritura que te puede interesar, a mí es la que más me interesa. Mi poeta favorita creo que es Coral Bracho, ¿no? Uh-huh, también tiende a esta concentración. Uh-huh. Pero me parece que un poco la cosa puede ir por aquí. ¿Qué piensas de esta cuestión? O sea, ¿crees que es algo que se te viene a la cabeza? Que estamos como en un momento donde sí, el lenguaje parece no tener sentido, pero no de esta manera, sino en esta especie de... Pero tú te estás refiriendo como a la longitud, como a qué nos apela cierta economía, o cierta expansividad. Claro, más bien la economía, porque sí he visto que, por ejemplo, solo puedo hablar de mí en este caso, que sí ha habido un momento en mi vida como lector donde me ha interesado muchísimo la poesía como más barroca y desbordada, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Como hay un montón de ejemplos. Claro. Pero creo que ahora mismo, en este punto, no sé por qué, me he interesado mucho más en esta poesía, mucho quizás más escultórica, ¿ves? O sea, que le van quitando cosas. Ajá, ¿no? ya. Me pregunto por qué será, o sea, porque te escucho a ti, le escuché esto a la Mariuxi, creo que es algo que me está pasando a mí, creo que también es algo que veo, por ejemplo, leo Espejel, que es este poeta que ganó el premio Aguascalientes del año pasado, este libro Antártida, que es como lo último que tengo en mente, y veo también como un interés en concentrar la imagen, ¿no? Uh-huh. No sé a qué se debe, ¿cachas? ¿Especularías algo o está muy salido de la chaveta esto? No, para nada. O sea, lo que se me viene a la mente es que siempre que
algo empiece a resultar demasiado consensual, lo que nos conviene es ponerlo como, no en sospecha, porque la sospecha es una actitud fea, sí, pero sí, o ponerte tú o ponernos nosotros en un lugar de escéptico, ¿no? Porque, no sé, o sea, siento que todas las cosas, incluso las más bacanes, ¿no es cierto? O sea, este es un poema que responde a esa forma que tú dices, ¿no? De concentración, pueden como coagularse en el río gris e impersonal de la actualidad, ¿no? Entonces, eso hace indiferente todo, hace todo indistinto, ¿no? Entonces ahora tú decías eso y yo pensaba en algunos poemas de largo aliento que simplemente me vuelan la cabeza, claro, ¿no? O sea, siento que tanto, digamos, admiro de una forma irrestricta la economía de este poema. Nombraste a Roy, o sea, Dios, o sea, adorarlo, ¿no? Adorar su poesía. Pero pienso en muchos poemas de largo aliento que, en cambio, ese barroquismo que tú dices, ¿no? Esa proliferación de imágenes y la complejidad y densidad de esas imágenes me permiten acceder a una experiencia estética diferente, pero riquísima, ¿no? Entonces, sí. Y te lo digo porque pienso que, bueno, estoy aquí muy influida por un interlocutor brillante que tengo yo y constante, que es el poeta Fabián Darío Mosquera, ¿no? Que tiene toda su gesta poética en contra. Por ahí, pero él va por ahí, como por un cierto barroquismo. Claro, pues, pero exacerbado totalmente, ¿no? Sí. Y hay como todo, bueno, él sabe muchísimo más de poesía que yo, ¿no? Entonces es para mí bacán escucharlo porque aprendo, pero ahí hay una cuestión con este otro tema que yo te digo y que para mí es bien importante en los términos de la narrativa, que es cuáles son los consensos de nuestra actualidad, ¿no? Y en qué punto, porque como te digo, mi admiración irrestricta por poemas como Infinito de Junio y varios otros de los cuadernos de Yorkshire, casi que me obligan éticamente a la necesidad de diferenciarlo de otros poemas breves, cortos, simples, ¿no? Que juegan con lo cotidiano, pero que no tienen esta potencia. Y eso me parece que pasa en todos los ámbitos. O sea, tú piensas en las escrituras del yo. Entonces, hay libros de las escrituras del yo que son de una potencia estética y de una investigación, indagación formal impresionante, y hay otros que no. Claro. ¿Me entiendes? Pero cuando todo se hace consenso, entonces, y más si lo escribió una mujer, y más, ¿me entiendes? Sí, y se empiezan a sumar cosas donde pasan por el mismo filtro cuestiones, libros, textos, autores o autoras de muy diferente calidad. Entonces ahí es donde entra como mi necesidad crítica de separar la paja del trigo y de como ir al close reading, a la lectura cercana y en la medida de lo posible, porque del todo es imposible, extraída de los consensos de la actualidad. O sea, la actualidad es lo que la cultura quiere que el presente sea uniformemente, ¿no? Y ahí es donde hay que ir a contrapelo y empezar a ser anacrónicos y empezar a mirar desde otro punto de vista anacrónico precisamente, analizando críticamente qué de todo esto tiene que ver con los mandatos del mercado, qué tiene que ver con la moda, que tiene que ver con me explico, las modas editoriales, académicas. Sí. Es una cosa, y por eso yo creo que hay, o sea, a mí me pasa con la poesía, ¿no? O sea, que yo creo que realmente, si no hacemos lo que tú dices, que es el close reading, que es volver al texto, que creo que es un poco el objetivo de este programa. Claro. Que es como volver, o sea, a veces sí te vas, o sea, el texto sí te lleva por otro lado, pero pues sí está bueno volver. Es imposible discernir con tanta cosa que se publica, que se publica en todo lado, ¿no? A veces imposible discernir o encontrar como estos momentos de especial intensidad del lenguaje, un momento que el lenguaje está completamente desertificado, ¿no? O sea, como una especie de cocidio lingüístico fuerte, ¿no? Que el poema. Dani, te tengo que llevar corriendo al seminario de ensayo que estás haciendo aquí en la Universidad de las Artes, en contexto de Libre Libro, pero hay algo que nos quieras decir sobre el poema de Juan José Rodinás para despedirnos. La verdad es que no sé si podría decir algo que no me repitiera, simplemente insistir
en esta condición misteriosa que tiene la literatura en general, ¿no? Este poema para mí en particular, para hacer la vida más vivible y quizás sufrir menos, ¿no? El camino misterioso por el cual un poema te llega en un momento justo, o cualquier objeto literario te llega en un momento justo y te hace sentir acompañado, digamos. Siento que eso solo puede ocurrir de formas singulares, por medio de experimentos formales singulares, que son imprevisibles, que no tienen, digamos, no tienen un trayecto causal que podríamos sistematizar. Entonces, esa preservación de lo misterioso que es el efecto que ciertos poemas o ciertas obras literarias tienen sobre nosotros, para mí, por las razones que te dije antes, este poema como que las concentra de modo radical, ¿no? Y es esa mezcla tan dulce y dolorosa entre pérdida y alegría, o esa mirada amorosa sobre lo que se ha perdido radicalmente porque realmente nunca estuvo, ¿no? Simplemente a mí me mata. Sí. Pucha, bueno, Dani, bueno, ¿pasaste bien? O sea, la pasé increíble, me encantó. Te voy a tomar la palabra que me vuelvas a invitar, cada porque vez tengo ya 3 o 4 en la fila. Yo me voy a enterar cuando pases por aquí, yendo a la playa, por lo menos 1 hora. Te tomo la palabra, querido. Gracias, Dani, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Fer, me encantó. Y a quienes nos escuchan, pues esperamos que también lo hayan disfrutado tanto como yo, y háganos saber lo que piensan en las redes de Radio Huartes en Instagram. Y ahí también nos pueden recomendar un invitado o invitada o algún poema para leer y comentar. Yo me despido y nos escuchamos pronto con más de El Crimen Fue Menor. Gracias. Gracias. El podcast El Crimen Fue Menor es una producción de Radio Huartes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2023-2024.